Immanuel Kant nació en Königsberg, Prusia. Fue un filósofo de la Ilustración, y es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna. Kant se preguntaba, ¿puede la metafísica ser tratada como ciencia? para tratar de averiguarlo, acude al análisis de la ciencia de su tiempo y se da cuenta de que la ciencia progresa y que además los científicos se ponen de acuerdo, mientras que en la metafísica cada uno cree una cosa diferente. Si la metafísica quiere ser ciencia, debe ser construida con el mismo rigor que el que se emplea para otras áreas científicas. Y si no es ciencia, entonces no debe hablar científicamente sobre temas de los que no podemos tener experiencia. El primer paso será saber qué es una ciencia y qué requisitos debe cumplir un juicio para ser considerado como científico. Para ello, Kant clasifica los juicios. Si atendemos a la cuestión de si el predicado está o no incluido en la noción del sujeto, los juicios pueden ser de dos tipos. Juicios analíticos. Si digo el triángulo tiene tres ángulos, expreso en el predicado algo que ya estaba contenido en el sujeto del que lo he sacado por descomposición. Tri significa tres ángulos en este caso. Su propio nombre lo indica. Son juicios explicativos, porque el predicado no añade nada nuevo al sujeto, por lo tanto no aumenta nuestros conocimientos. Juicios sintéticos. Si digo, este triángulo es isósceles, vemos que el predicado no está contenido en la noción del sujeto, porque los triángulos pueden ser de varios tipos. Estos juicios no son explicativos como los anteriores, sino extensivos, pues añaden información al sujeto. Por lo tanto, estos sí que aumentan nuestro conocimiento. Si analizamos la manera en que es posible conocer la verdad de un juicio, podemos distinguir entre juicios a priori, previo a, no proceden de la experiencia; juicios a posteriori, posterior a, sí proceden de la experiencia. Normalmente, los juicios analíticos son juicios a priori y los sintéticos a posteriori. Recordemos los ejemplos anteriores. En el juicio, el triángulo tiene tres ángulos, no hace falta recurrir a la experiencia para saber si es verdadero. El principio de no contradicción es suficiente para determinar su verdad sin falta de recurrir a la experiencia. Nunca podría ocurrir que un triángulo tuviese cuatro ángulos. Sin embargo, en los juicios a posteriori sí que necesitamos recurrir a la experiencia para saber si son verdaderos. En el ejemplo, este triángulo es isósceles, tendríamos que medir sus lados para saber si es cierto, o sea, como habíamos dicho antes, recurrir a la experiencia. Kant cree que los juicios propios de la ciencia deben ser sintéticos y a priori. De este modo se consigue lo que se perseguía: aumentar nuestro conocimiento por ser extensivos, además de universales y necesarios. Así, no tendremos que recurrir a la experiencia para comprobar la veracidad de los mismos. Por ejemplo, la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Vemos que el predicado no está incluido en el sujeto, por lo que se trata de un juicio sintético, y además no hace falta recurrir a la experiencia para comprobarlo, algo propio de los juicios a priori. Pero cabe preguntarse, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica? Kant, para responder a esa pregunta, debe hacer un cambio radical en la forma de pensar y analizar la estructura del sujeto que hace posible el conocimiento, lo que se llama giro copernicano, de la misma forma que Copérnico pasa del geocentrismo al heliocentrismo. Siendo ahora tarea de la filosofía trascendental, esto es, analizar el modo de conocer los objetos en general, es decir, la forma que tiene el ser humano de conocer cualquier objeto, no tratar el objeto en sí. Por ejemplo, a priori no podemos saber nunca si la figura que va a aparecer en una pizarra es un triángulo, ni sus características contingentes, tamaño, forma, amplitud de sus ángulos, pero sí podemos saber a priori que si es un triángulo, ha de tener las propiedades descritas por la geometría, ya que según Kant, estas son una consecuencia de la peculiar estructura de nuestra mente, y a ella se debe someter todo objeto del cual podamos tener experiencia. En resumen, el conocimiento humano recobra protagonismo. No es el entendimiento el que se adapta a las cosas, es al revés. Son las cosas las que se adaptan al conocimiento. De esta forma, con su idealismo trascendental, Kant supera tanto al racionalismo como al empirismo, dado que todo conocimiento humano comienza por la intuición, pasa a los conceptos y concluye en las ideas.